Las cinco caras de la Colombia piramidal. El periodo de la verdad y del cambio. Colombia piramidal 11. Tres actores frente a la firma de la paz. El Estado, la subversión, el pueblo. Tiene que haber mucha transparencia en ver cómo vamos a acabar con la mermelada. ¿Cómo y de qué forma se están comprando medios de comunicación? ¿Se está comprando publicidad en los medios de comunicación a favor del gobierno? ¿O cómo igualmente se están comprando a través de esa mermelada miembros del Congreso para que voten de una u otra forma las leyes de Colombia? Esto no huele bien, lo que hemos oído, lo que sabemos. Fíjese usted, yo renuncio porque yo le dije al presidente Santos, presidente, yo lo acompaño a usted en todo lo que sea la paz, siempre y cuando se respete la Constitución y la ley. Y aquí lo que estamos viendo es un abuso, precisamente contra la Constitución. Miren lo que está pidiendo el presidente. Primero, revocar el Congreso. No va a haber Congreso, sino un congresito, inclusive ya se habla de agentes externos en ese congresito. Se revoca el Congreso entrega sus facultades de legislar. Se revoca la justicia. Para el gobierno no existe justicia en Colombia. En los últimos 60 años de conflicto no ha habido justicia. No cree en nuestros jueces, no cree en nuestros tribunales, no cree en nuestros magistrados, sino que hay que crear un tribunal distinto. Se revoca la justicia en Colombia. Tercero, el presidente Santos pide poderes dictatoriales para asumir las funciones del Congreso en buena parte y del Ejecutivo. Y por último, en la conformación de ese tribunal, en la cual la FARC va a participar, el gobierno va a participar, proponiendo nombres, unos juristas internacionales van a quedarse juzgando en Colombia no sabemos por cuánto tiempo. Tres actores frente a la firma de la paz. El Estado, la subversión, el pueblo. Entiéndase que la paz la negocian y la firman aquellos actores involucrados quienes han cometido pecado y los más altos crímenes de lesa humanidad de la más alta envergadura jamás registrada por más de 60 años en memoria de un pueblo latinoamericano perdido en su ignorancia. ¿Que cuál es la compensación social de parte del Estado? Amanecerá y veremos. Nosotros, el pueblo de Colombia, la población de la desigualdad social y en especial nosotros, las víctimas del conflicto armado, no hemos cometido pecado alguno dentro del marco del conflicto armado. Por el contrario, hemos sido la clase más golpeada durante más de 60 años. Además, somos aquel actor que a diferencia de los otros dos actores, somos el único actor que sabe y conoce más que nadie nuestra misma indignación y condición social de lo que es ser. Amenazado y asesinado a sangre fría, torturado y humillado, llevándonos a la desaparición forzada e intimidado, ultrajado y secuestrado, vacunado, picado y descuartizado, niñas y niños violados y familias masacradas, llevándonos a los engaños de los falsos positivos y demás actos criminales inhumanos. Y para terminar, hoy nos dan una estocada final llevándonos a la indignación de una ley 1448 del 2011 que no llena ni nos compensa todas nuestras expectativas de reparación integral. Una ley que lo único que sirve es para seguir burlándonos, confundiéndonos y enredándonos y manteniéndonos en tantas tramitologías inicuas, haciendo filas largas en cada centro de unificar como si estuviéramos pidiendo y rogando por una limosna. No es justo. Una ley que hasta incluso el senador Iván Cepeda cuestionó muy bien por el grado de su inoperancia, insatisfacción de reparo para las víctimas del conflicto armado. ¿Cuál es esa compensación social a la que nos referimos? Que muchos o pocos hayamos perdonado, hemos sabido perdonar, aun cuando con el respeto de las otras víctimas, a estas les queda muy difícil poder olvidar, ya que una muerte cruel jamás se olvidará. Una compensación social y justa es la que necesitamos. Una compensación social que buscamos y esperamos recibir desde los otros dos actores con agrado, para que luego nosotros las víctimas del conflicto armado la transformemos
y la ofrezcamos a la libre voluntad del resto de la población de la desigualdad social colombiana en igualdad de proporción social. Que el gobierno Estado, muy astuto y sagaz, supo enredar y confundir al pueblo para lograr meter en un solo costal tanto a todos los victimarios de la subversión y los victimarios del mismo Estado para ser juzgados por la misma tijera. Hagámonos pasito. Lo pudo hacer y al tiempo pudo ir acomodándonos por los laditos un tipo de justicia, una justicia transicional, que a lo que damos por hecho y muy visible a la luz pública es que el mismo gobierno Estado no se acoge a su misma justicia de Estado, sino que tiene que recurrir a esta segunda justicia transicional, porque nuestra justicia no sirve para él, no sirve para nada, y esto así, en esos términos decisorios, es totalmente inconstitucional. Un acuerdo de paz como hoy lo quiere el presidente Santos es totalmente inconstitucional. ¿Que por qué es inconstitucional? Primero, se revoca el Congreso para que éste entregue sus facultades de legislar tal como lo quiere el presidente a través de un congresito, y esto es inconstitucional. Segundo, se revoca la justicia para crearse un tribunal distinto. Esto, en otras palabras, es una prueba más fehaciente, fiel y firme para deducirse entonces que en Colombia no existe la justicia. No se creen los jueces, no se creen los magistrados y por ende que no se creen los tribunales. Tercero, el presidente Santos logra inconstitucionalmente obtener poderes dictatoriales para él poder asumir funciones del Congreso y en buena parte del Ejecutivo. Cuarto, se le da facultades a las FARC-EP y al gobierno para que juzguen militares y a los colombianos a través de este tribunal conformado por juristas internacionales a última hora. Que si además el presidente Santos espera un premio Nobel a la paz, hasta se lo otorgan, pero él sabe muy bien que esto queda en su conciencia de una forma inconstitucional. En conclusión, la Constitución Política de Colombia se está violando claramente en todos sus aspectos. ¿Que cómo lo podemos probar? Para probarlo y fundamentarlo con razones legalmente constitucionales, nosotros las víctimas del conflicto armado sabemos muy bien que la constituyente establece un número de debates mínimos y unos términos en tiempos para hacer cambios de nuestra constitución política. Y como vemos, esto no se está ejecutando y por ende que se está violando la constitución política de Colombia, como también ya se ha hecho en decenas de veces a partir del año 1991. Aquí lo constitucionalmente correcto e importante no es refrendar los acuerdos en La Habana. Aquí lo importante es refrendar a través de un mecanismo popular las reformas que se tienen que hacer en Colombia para que la paz sea legal, verdadera, sostenible y duradera, ya que la paz la firma el pueblo y no el gobierno. Nosotros, las víctimas del conflicto armado, acompañamos al presidente Juan Manuel Santos en los procesos de la paz, pero siempre y cuando él no abuse de la ley y siga violando, atropellando las legislaciones constitucionales establecidas, pisoteando y pasando por encima de nuestra misma constitución política de Colombia. ¿Que cuál es esa posición compensatoria social por la que reclamamos nosotros? De parte nuestra, el primer Comité Jamista, Congreso Nacional de Víctimas del Conflicto Armado y Población de la Desigualdad Social Colombiana, hoy hablamos en representación de todas las víctimas del conflicto armado colombiano, a nivel nacional e internacional, para notificar al gobierno Juan Manuel Santos, a las FARC-EP, al ELN, a la prensa internacional, a los países garantes del proceso de la paz en Colombia y a los distintos organismos en materia de derechos humanos. Que así como el gobierno Estado y la subversión nos conducen a la forma de una paz inconstitucional, tal cual como nos la ponen sobre la mesa de la paz,
para que nosotros, el pueblo, se la firmemos, pues de parte nuestra, las víctimas y el resto del pueblo, a su voluntad, de los que se quieran sumar a esta iniciativa nuestra, se la firmamos a su gusto, pero siempre y cuando nosotros también tengamos el mismo derecho de poder actuar inconstitucionalmente al no hacer pasar o tramitar nuestra gran encuesta GEN, Gran Encuesta Nacional, ver anexo, a través de ninguno de los mecanismos de participación que nos ofrece nuestra misma constitución política, sea esta la compensación social, entre comillas, a la que nos referíamos como un pago, entre comillas, por así decirlo, el que nos merecemos por derecho propio, por ser el único actor de los tres y el más abatido y el más golpeado, como bien se especificó anteriormente. Esta compensación social, entre comillas, cobra sentido de ser cuando ésta se concreta y se materializa en la aplicación de la Gran Encuesta Nacional GEN, a todos los colombianos quienes a voluntad determinan el tipo de país que quieren tener. Y más cuando así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos el 7 de agosto del 2014 en su toma de posesión, cuando dijo, abro comillas, ustedes los colombianos son los que deciden el tipo de país que quieren tener. Porque la paz no la define Juan Manuel Santos, la paz la definen ustedes los colombianos. Yo lo necesito a todas y a todos en el proceso de la paz. E independientemente que sean críticos al proceso de la paz, yo los necesito. Cierro comillas. Ahora bien, si el gobierno Estado y o la subversión se niegan rotundamente a que nosotros, las víctimas del conflicto armado, no tengamos este derecho a esta compensación social a través de nuestra gran encuesta nacional, entonces, señor Juan Manuel Santos, señores FARC-EP y ELN, y para ustedes el resto del pueblo de Colombia, de los estratos 4, 5, 6, 7, 8, 9, quienes también tendrán la última palabra para avalar o no avalar la paz, al igual que nosotros también tenemos ese derecho, los cuestionamientos serían: ¿qué tipo de justicia nos va a condenar ahora a todos nosotros, las víctimas del conflicto armado, cuando exigimos que se respete la constitución política, cuando sabemos plenamente que es el mismo gobierno y Estado quienes violan y abusan la misma constitución política de Colombia? ¿Será que este es el tipo de paz que le tenemos que firmar en contra de nuestra voluntad? ¿Será que la justicia de Estado es la que nos va a condenar? ¿Será que es la justicia transicional la que nos va a condenar? ¿O será que es la justicia penal internacional la que nos va a juzgar y condenar al negarnos y rehusarnos rotundamente a no utilizar ninguno de los mecanismos de participación que nos ofrece la Constitución Política de Colombia para querer determinar el tipo de país que queremos tener y darnos a conocer a nivel Colombia antes de firmar la paz? Ahora bien, supongamos, solo supongamos, si esta paz inconstitucional la llegasen a firmar mañana mismo y resultara ser avalada por los colombianos de los estratos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, junto con la aprobación del gobierno Estado y la subversión, pero sin la firma de ninguno de nosotros, las víctimas del conflicto armado, como el único de los tres actores, el más golpeado, el más abatido por más de 60 años, en donde hemos sido torturados, asesinados, secuestrados, humillados, descuartizados, desaparecidos forzadamente, engañados y sometidos a punta de falsos positivos y demás crímenes de lesa humanidad, entonces creeríamos que no habría la menor duda
en que en La Habana, Cuba, los procesos de la paz no fueron entonces más que el mayor montaje para crear el mayor y más grande falso positivo con la complicidad de los países garantes para callarnos y exterminarnos por completo a nosotros, las víctimas del conflicto armado, junto con nuestros aliados, los firmantes voluntarios de la población de la desigualdad social, para no tener ninguna salida y escapatoria de querer buscar entonces una compensación social justa y razonable. ¿Que el gobierno nacional se va a oponer a esta iniciativa nuestra? Bueno, si no es así, entonces esta compensación social, entre comillas, que buscamos con gran anhelo, nosotros las víctimas ahora le abrimos otro camino, un camino constitucionalmente legal, y más siendo nosotros el primer constituyente. Nos acogemos a lo que nos queda de nuestra misma constitución política de Colombia y reposar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en los siguientes artículos constitucionales, en los que dice: artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 38. Se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede constituir partidos políticos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, y formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todo grito de paz y alegría. He ahí la razón fundamental de unirnos todas y todos los líderes de las distintas organizaciones en materia de víctimas del conflicto armado, a unificarnos en un solo fuero organizacional para poder emprender esta gran tarea desde nosotros mismos, sin que le tengamos que rendir y pedir cuentas a nadie, para hacer y proyectarnos en una nueva ideología que le sirva al mismo pueblo y nación. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto hay dos grandes libros y 12 videos, y nuestro gran padre Jaime Garzón, con su frase célebre y que en paz descanse, que dice: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Y bueno, aquí estamos. Nuestros libros son: el primero, Profecía de una bendición para un pueblo latinoamericano perdido en su ignorancia. Y el segundo libro, La verdad para el pueblo colombiano. Los 12 videos los pueden consultar por el internet con el siguiente título: La verdad para el pueblo colombiano, Colombia piramidal 1, 2, sucesivamente hasta el 12. Son 2 libros y 12 videos en donde reposa toda nuestra justificación y fundamentación teórica del por qué nos estamos pronunciando antes de la firma de la paz y no después. Porque si es después ya sería demasiado tarde. ¿Y qué pasa si nos pronunciamos después? Bueno, el gobierno Santos nos respondería diciendo, posiblemente: pero si yo mismo les dije
Ustedes los colombianos son los que deciden el tipo de país que quieren tener. Porque la paz no la define Juan Manuel Santos. La paz la definen ustedes los colombianos. Yo los necesito a todos y a todos en el proceso de la paz. E independientemente que sean críticos en el proceso de la paz, yo los necesito. Ahora, ¿por qué razón vienen ustedes a hablar cuando ya la mayoría la hemos firmado? Créame que si ustedes hubieran hablado antes, yo les hubiera atendido y escuchado. Ahora ya es tarde. Por otro lado, la razón de este documento y carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, a la subversión FARC, EP y el ELN y a la prensa internacional, junto con los países garantes del proceso de la paz de Colombia y en especial a todos los organismos en materia de derechos humanos, a todos ustedes muy respetuosamente damos a conocer que el resultado de nuestra fuerte indignación y que muy lamentablemente tener que decirlo a carta abierta. Pero si esta indignación no es más que el resultado de lo que nos ha dejado nuestra misma burocracia de Estado, que a través de su inestable administración pública y burocrática política de Estado, que muy sumergida en su misma corrupción política y en donde la escalera de la lucha por el poder política se ve hoy con más fuerza cuando ésta comienza desde su primer peldaño con el fraude electoral. A mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva. Mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Y porque creemos tener el derecho a la oposición política, hoy estamos para aprobar lo que ya se ha pactado en La Habana. Amanecerá y veremos. Es de nuestra parte agradecerle al gobierno Santos su buena voluntad de querer hacer el bien para los colombianos. Pero no gracias. Nosotros veremos cómo nos organizamos y veremos por quiénes votar para las próximas elecciones, las presidenciales, la contienda del 2018. Necesitamos una clase política que haga cumplir nuestra gran encuesta GEN, gran encuesta nacional. Y porque no perseguimos intereses políticos, nos interesan más las políticas sociales que quieren imponer el mismo pueblo para su nación. Aplaudiremos siempre a aquellos quienes con sus nuevas políticas para el 2018 suban al poder de la nueva burocracia para hacer de este país una mejor nación para los colombianos, centrada en la participación política, la inclusión social, la libertad de expresión, la verdadera participación democrática, la asistencia social y la protección de los derechos humanos, en especial de los menos favorecidos, la población de la desigualdad social colombiana.
¿Qué es hacer la paz? Porque la paz no solamente es una firma en La Habana. La paz es con el medio ambiente. La paz es con un buen sistema de salud. La paz es con un buen sistema pensional digno para los colombianos. La paz es contar con un nuevo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que le brinde un trato digno, integral a la niñez y a la juventud. La paz es con una buena administración de seguridad social. La paz es impulsar seriamente políticas en la conservación del agua. La paz es saber suministrar bien nuestros recursos naturales. La paz es saber que cuando se tala un árbol se siembran 3. La paz es saber que nuestra madre tierra necesita de un buen control de sus recursos naturales. La paz no es permitir que las multinacionales se lleven los mayores dividendos y las mayores ganancias. Y como esto no es mío, dijo Jaime Garzón, y porque hacer la paz es con el derecho a la oposición política y la libre expresión. Porque hacer la paz es hacer que las instituciones trabajen honestamente para el pueblo colombiano. Hacer la paz es crear más empresa estatal. Hacer la paz es direccionar todas las políticas del Estado en la descentralización. Hacer la paz no es permitir que el Estado burocrático despilfarre nuestros patrimonios y capitales económicos y se endeude más para que luego éste tenga que reponerlos a través de impuestos y más impuestos, desangrando al pueblo colombiano. Hacer la paz es modificar el sistema de hacer licitaciones. Hacer la paz es crear albergues para el pobre más pobre. Hacer la paz no es seguir dejando en el olvido y en el abandono a nuestros compatriotas de las zonas más apartadas. Hacer la paz es ir hasta donde está el pobre más pobre y asistirlo en sus precarias necesidades. Hacer la paz no es permitir que el pobre más pobre tenga que buscar al Estado para mendigarle una limosna. Hacer la paz tampoco es permitir que se siga dejando en el olvido a nuestros compatriotas de San Andrés y Providencia. Hacer la paz no es que el gobierno siga permitiendo que se transmita programas de televisión que descalifican la buena moral y los principios éticos y que se pasen programas de relleno vacíos de poco contenido pedagógico para nuestra infancia y juventud. Hacer la paz no es permitir que personas de la tercera edad estén mendigando. Hacer la paz no es decir que esta vez a la educación se le metió más plata, cuando lo correcto es no permitir que cada docente del Estado no cuente con más de 26 estudiantes por aula. Hacer la paz es pagarle dignamente a un docente del Estado. Hacer la paz no es permitir que entidades educativas privadas se aprovechen pagando mal a sus docentes también. Hacer la paz es que los más necesitados cuenten con una vivienda digna. Hacer la paz es rehabilitar un recluso que le sirva para la sociedad brindándole las herramientas para su regeneración y no sacar a un individuo altamente más potencial en el crimen y en el delito. Hacer la paz es acabar con esa ley 100 que nos lleva a prolongar el peor sistema de salud. Hacer la paz es buscar a esas 10.500 familias que fueron echadas injustamente de Telecom a la calle hace 14 años para su reparo digno. Hacer la paz no es trapear la casa de los colombianos sin haber primero barrido. Hacer la paz no es permitir que el posconflicto o el posacuerdo se desarrolle a través de un estado en donde la bienvenida se la da a la misma señora corruptela. Hacer la paz es reestructurar una mañana constitución política por una que sí le brinde equidad y justicia social al pueblo colombiano. Hacer la paz no es permitir que un presidente cuente con la figura de un vicepresidente que hace política a sus espaldas y que éste le guarde una porción del pastel para el próximo periodo. Hacer la paz es un montón de cosas más. Hacer la paz es hacer las paces de verdad con quienes se ha sentado a la mesa de diálogos y con quienes se sentará, pero una mesa real de diálogos para negociar
y pactar el destino soberano de lo que será nuestra nación, patria y país, para una nueva Colombia duradera y sostenible. Esa es la paz. Eso es hacer paz. Y porque somos la Fundación Partidarios del Piedra Angular, sumando líderes verdaderos para la inclusión social, la paz y la justicia. Porque hoy la madrugamos a la paz, para pronunciarnos antes de la firma de la paz, ante la Organización de las Naciones Unidas y demás organismos en materia de derechos humanos, y al mismo presidente Juan Manuel Santos y Congreso de la República, porque somos la voz de los que no tienen voz. Hoy hablamos por el pueblo víctima del conflicto armado y población de la desigualdad social a nivel Colombia. Y porque hoy nos presentamos a través de estos 17 videos subidos al internet por YouTube con el nombre de La verdad para el pueblo colombiano, Colombia Piramidal 1. Y porque somos la voz de los que no tienen voz, hoy hablamos a través de nuestros libros La verdad para el pueblo colombiano y Profecía de una bendición para un pueblo latinoamericano perdido en su ignorancia. ¿Que sí lo podemos lograr? Claro que sí. Que sepamos, nuestra constitución política nos avala nuestras iniciativas. El artículo 20 dice así: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 38. Se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede constituir partidos políticos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. Además, se ha creado el decreto 035 de 2015 del 26 de enero que dice, por medio del cual se adopta el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado para Bogotá, Distrito Capital. Un decreto a nuestro favor para manifestar que nos acogemos a lo reiterado por esta, en donde dice, en su artículo 2, según la Constitución Política de Colombia, que establece además, como uno de los fines del Estado, facilitar la participación de todos los habitantes en las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa, cultural de la nación. El artículo 13 de la Constitución Política establece: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Además, en el artículo 103 de la Constitución Política establece que el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. En el artículo 95 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, insta a las autoridades distritales a promover la participación y la organización de los habitantes y comunidades de la vida local del distrito, que sirvan de mecanismo de representación
en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local. ¿Que nos van a hacer persecución y nos van a mandar a asesinar? Hoy nos asesinan a uno de nuestros líderes y mañana nos sumamos 1000 más para prevalecer nuestros ideales. A las personas las podrán asesinar, pero nuestras ideologías políticas e ideales jamás morirán. ¿Qué queremos conseguir? Para comenzar, nos hemos estado unificando en un solo gremio y fuero ideológico, con el objeto de empezar a determinar el tipo de país que queremos tener, a través de nuestra gran encuesta nacional GEN. ¿Cuál es esa gran encuesta nacional llamada GEN? Bueno, para comenzar, rogamos por favor leer los libros Profecía de una bendición para un pueblo latinoamericano perdido en su ignorancia y el libro La verdad para el pueblo colombiano, escrito por nuestros grandes líderes y de diferentes organizaciones como defensores de derechos humanos, junto con los 12 videos anexos que están subidos al internet con el nombre La verdad para el pueblo colombiano, Colombia Piramidal 1, 2, 3, sucesivamente hasta el 12. Que para su mayor conocimiento, señor presidente Juan Manuel Santos, FARC-EP y ELN, y que con el mayor respeto a la comunidad internacional y a los países garantes del proceso de la paz en Colombia y a todas las organizaciones especialmente en materia de derechos humanos, también los invitamos a que lean por favor estos 2 libros junto con los 12 videos que mencionamos, ya que en ellos reposa nuestra justificación y fundamentación teórica del por qué estamos acá. Es por ello que esta notificación la hacemos antes de que nosotros los colombianos incluso tengamos la última palabra en los acuerdos finales, como bien se había acordado en La Habana. Hoy damos comunicado a nivel nacional e internacional de lo que será nuestra gran tarea, que es aplicar nuestra gran encuesta nacional GEN y nuestro paradigma social, la piedra angular latinoamericana, establecida en el libro La verdad para el pueblo colombiano.